Muy buenas noches, queridos amigos de nuestro país y el mundo. Hoy, 11 de mayo, quiero en vivo expresar mi afecto, mi cariño y desearle un feliz cumpleaños a mi señor hijo Mauro Durazno Sánchez. Que Dios le bendiga. Los temas son prácticos. El día de hoy, acción extraordinaria de protección desde el punto de vista del ámbito penal. Precisamente la acción extraordinaria de protección consta en la Constitución de la República y en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Con su simple lectura vamos a saber la dogmática, la teoría. Vamos desde el punto de vista práctico. ¿Quién solicita? ¿Ante quién solicita? ¿Cuándo solicita? ¿Por qué solicita? ¿Para qué? La finalidad. Y por ende, obviamente, ¿qué requerimos cuando presentamos esta acción constitucional? Recordemos que las acciones constitucionales son garantías de protección de los derechos, de protección de las libertades y de protección de las garantías, precisamente que constan y están en la Constitución de la República, pero también constan los principios que constan a nivel internacional en las leyes y tratados y convenios que más favorecen en la protección de los derechos humanos. En nuestro país, ¿quién puede solicitar? Precisamente la acción extraordinaria de protección puede solicitar la persona o el grupo de personas que se crean afectados, que son o han sido parte durante el proceso penal, o bien puede solicitarse a través de una procuración judicial. No cabe el amicus curiae para solicitar la acción. Posiblemente puede darse dentro de la Corte Constitucional en el trámite. Sin embargo, aquí solo las partes que fueron partes procesales pueden solicitar. ¿Ante quién? Es importante saber ante quién solicitamos la acción extraordinaria de protección. Por supuesto, tenemos que solicitar, presentar la demanda, si cabe el término, la acción extraordinaria ante los jueces de la Sala de la Corte Nacional, de la Corte Provincial o la autoridad última con la que cesaron los recursos ordinarios y extraordinarios del proceso penal. Con esto quiero decir lo siguiente. Presentamos ante esos jueces y luego explico el trámite pertinente. Cuando me refiero cuándo debemos presentarlo, significa cuando haya culminado el proceso penal. Es decir, inicia en su fase preprocesal, luego la fase procesal penal y luego llega a la fase de impugnación o de apelación en la Corte Provincial de Justicia, que va a la fase ordinaria. Luego viene la fase extraordinaria, donde se pone fin al proceso penal, que en este caso sería el recurso de casación ante una de las salas o ante la sala penal de la Corte Nacional de Justicia. Entonces, allá presentamos la petición. ¿En qué término? ¿En qué tiempo? A los 20 días después de haber recibido la notificación del recurso de casación. Puede ser también que se presente una ampliación, una aclaración a dicha sentencia dictada por los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Entonces esperaríamos la resolución de esa ampliación, la resolución de esa aclaración y luego pasa la sentencia y se ejecutaría. Es importante esto cuando se ejecutaría presentar dentro de los 20 días. Generalmente suelo hacerlo a los 5, 6 o a los 7 días que han dictado la sentencia. Uno en la práctica penal ya tiene listo definitivamente la acción extraordinaria de protección. ¿Por qué no antes? Porque uno de los requisitos es presentar dentro de los términos de 20 días, presentar también cuando esta ya está ejecutoriada. Luego debemos presentar, manifestar por qué. ¿Por qué presentamos? Presentamos cuando nuestra ley en la Constitución, en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, los precedentes constitucionales de la Corte, en otros casos y a nivel internacional han resuelto lo siguiente, que debe presentarse cuando, bajo 3 modalidades, cuando se ha violado derechos constitucionales.
¿Qué derechos constitucionales? Varios derechos constitucionales, pero en la práctica hay que expresar lo siguiente. En la práctica, fundamentalmente, los jueces de la Corte Nacional, Corte Constitucional, que es a donde va a ir el recurso extraordinario de protección, revisan fundamentalmente que las sentencias no se haya violado los derechos constitucionales, como son el derecho a la defensa, el derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho a la seguridad jurídica. Y por supuesto, fundamentalmente, en muchísimos casos hemos conseguido, y a nivel nacional ustedes pueden entrar en la página de la Corte Constitucional y mirar los casos, se concede cuando se ha violado el derecho constitucional a no motivar las sentencias. Muy bien, ¿cuándo? Cuando se ha violado los derechos en las sentencias, en los autos definitivos y en las decisiones o resoluciones que ponen fin a un proceso penal. Bajo esas tres modalidades, o ahí es cuando presentamos nosotros la acción extraordinaria de protección. Muy bien, cuando presentamos ante la Corte Nacional de Justicia a una de las salas, que es lo que más se da en la práctica, debemos establecer en la demanda lo siguiente. Primero, la persona obviamente que se siente afectada, violada en sus derechos, o grupo de personas que fueron parte del proceso penal. Luego, los derechos violados, fundamentalmente, repito, en la práctica son aquellos derechos que hacen referencia a la no motivación, a la no argumentación de las sentencias, autos definitivos o resoluciones con carácter de sentencias. Por supuesto, también al derecho a la defensa del artículo 76, numeral 7, literal L, de la Constitución de la República, y 76, numeral 7, literales A, B y C de la Constitución de la República, cuando hemos quedado en indefensión. También hace referencia a todos aquellos derechos que tienen que ver con el principio de legalidad procesal penal, en este caso, cuando no ha habido una notificación, cuando no se ha concedido algún término, algún recurso de impugnación, alguna circunstancia de violación al debido proceso, ha sido incomunicado, cuando no se ha concedido, por ejemplo, respetado la ley Miranda, cuando se ha violentado el derecho a la integridad física, a la integridad psicológica del detenido, del procesado. Es decir, cuando en el proceso se viola también ciertas garantías judiciales o en general las garantías judiciales que están también garantizadas en el Código Orgánico de la Función Judicial. Obviamente no procede fundamentalmente en dos circunstancias: cuando tengan que ver con los hechos que sucedieron durante el proceso. Ahí no procede, porque no se trata de eso, se trata de la violación de derechos constitucionales. Tampoco puede darse una acción extraordinaria, ni siquiera una petición, cuando hace referencia a las pruebas, es decir, un análisis de las pruebas que se presentó en el proceso penal durante todas las etapas ordinarias, y obviamente en la etapa extraordinaria no se presentan pruebas en casación, pero no hay que solicitar o hacer el alegato sobre eso. Luego en la demanda hay que presentar contra quienes va la petición de revisar esa violación de los derechos. Fundamentalmente puede ser que se haya dado ante los jueces de la Corte Provincial, por ejemplo, en su resolución que no fue motivada, o se violó el debido proceso, las garantías del principio de legalidad procesal penal. Entonces tenemos que especificar el tiempo, la fecha, el lugar y qué jueces con nombre y apellido y en qué sala se dio esa violación, obviamente en el escrito de demanda. Luego ponemos obviamente un relato sucinto de lo que significó el proceso penal, pero un relato muy sucinto. Los hechos, como digo, no interesan mucho la calidad de los hechos, sino que los derechos violados. Y obviamente tenemos que poner qué es lo que solicitamos, hacia dónde vamos, qué pedimos a los jueces de la Corte Constitucional, pero solicitando en la demanda a los jueces, en este caso, de la Corte Nacional de Justicia en el recurso de casación. En este sentido, fundamentalmente la finalidad es rever la violación de los derechos constitucionales, conseguir un precedente constitucional. Esa es la finalidad de la acción extraordinaria de protección, conseguir que se revise, se controle los derechos constitucionales que no deben ser violados a través de las sentencias de la Corte Constitucional, porque estos se convierten en precedente, es decir,
en una jurisprudencia casi de carácter obligatorio. Digo casi porque no generalmente los jueces la aceptan y no la toman como tiene que ser un precedente constitucional. Y luego también una de las finalidades de esta acción extraordinaria de protección es que cuando se trata de asuntos relevantes, dice la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, cuando son asuntos de gran conmoción a nivel nacional, dice la ley. Aquí podemos darnos cuenta que aquí violan o violentan al principio de igualdad garantizada en la Constitución y en los instrumentos internacionales. ¿Por qué puede valer más la vida de un corrupto del país, de un país que está procesado o ya está sentenciado, que la vida del común de los mortales? Viola el principio de igualdad y obviamente se va mucho más allá del principio de no imparcialidad que debería tener un juez constitucional. Muy bien, en la misma demanda también colocamos obviamente las notificaciones en la función judicial o función jurisdiccional y las notificaciones en la Corte Constitucional. Cabe indicar que en la Corte Constitucional hay casilla constitucional. Entonces debemos tener nosotros una casilla o solicitar a algún amigo que tenga la casilla 370 en el caso nuestro que ponemos y señalamos para recibir las notificaciones y obviamente la firma de la persona o del grupo de personas que fueron parte del proceso penal. Si es que usted como abogado venía firmando, no hace falta que la misma persona lo presente o lo firme porque usted lo viene representando. Muy bien, ¿cuál es el trámite? El trámite pertinente consta en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, pero hay que ir a la realidad práctica. La ley dice una cosa, pero la realidad es otra cosa. Aparentemente, una acción extraordinaria de protección debería terminar no máximo de 60 a 90 días. Tenemos que demora 1, 2, 3 años con nuestros elegantes y sucintos jueces de la Corte Constitucional. Primero, nosotros presentamos dentro de los 20 días. ¿Cuál es el procedimiento? Los jueces de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia admiten la demanda y proceden a notificar a la otra parte. Una vez que notifican a la otra parte procesal, tienen 5 días para enviar el proceso. Envían el proceso a la Corte Constitucional. Una vez que llega el proceso en la Corte Constitucional, pasa a la sala de admisiones. Hay dos figuras, como sabemos, en las acciones constitucionales fundamentales a nivel nacional y a nivel internacional dentro del sistema de derechos humanos que se llama admitir o inadmitir. La sala, si inadmite la sala, pues se archiva y no hay recurso de apelación alguno, de impugnación alguna, salvo cuando demandemos internacionalmente o demandemos al Estado ecuatoriano. Luego, cuando es admitida, la sala revisa que la demanda, llamémosle la acción extraordinaria de protección, contenga los requisitos establecidos en la ley y en la Constitución para dar paso. Esto es, que existan derechos violados, la argumentación técnica jurídica motivada de cómo esos derechos, cuándo, por quién y en qué forma se violentó. Y obviamente también cuál es nuestra petición. Y si es que el famoso denominado bloque de constitucionalidad que le dicen algunos teóricos intelectualoides de nuestro país, en definitiva está de acuerdo con nuestra petición. Porque si es que esa petición consta revisar las pruebas, valorar las pruebas, no funciona, no procede. Si consta revisar los hechos que fueron de esta manera, de otra manera, tampoco funciona y está bien, no funciona. Lo básico es la violación de derechos constitucionales. Una vez que se ha revisado eso, pasa obviamente a la Corte Constitucional para que el Pleno lo revise, lo admita y obviamente dicte su sentencia, que tendrá 20 días, si mal no recuerdo, para dictar la sentencia luego de que la sala a los 10 días le haya puesto a consideración a la Corte Constitucional. La sentencia de la Corte Constitucional debe asimismo tener toda una motivación, es decir, tener la argumentación jurídica, técnica, para emitirse a favor de los ciudadanos en el país. Aquí quiero poner énfasis en la parte práctica. Generalmente, casi el 97% de los casos siempre se fundamenta sobre la no motivación, es decir, la violación del principio de la no argumentación en las sentencias, por ejemplo, de la misma Corte Nacional, contra los jueces de la Corte Nacional. Si ustedes revisan los precedentes constitucionales, van a ver que de 1000 casos, los 900 casos califican violar
el derecho constitucional a la motivación. ¿Qué pasa cuando se concede la acción extraordinaria de protección? Suele regresar a una audiencia en la Corte Nacional de Justicia o puede darse a una audiencia en la Corte Provincial de Justicia o al momento en donde se violó el derecho constitucional, dependiendo, por ejemplo, hay sentencias que han enviado sin la firma de los jueces, por ejemplo. Entonces eso afecta a la congruencia de la sentencia, afecta a una sentencia completa que incumple los estándares nacionales e internacionales y por supuesto declaran la violación de ese derecho, declaran como precedente constitucional y obviamente ordenan bajo inclusive efectos de sanción obviamente a quienes cometieron esa violación de los derechos constitucionales. Y por último, obviamente cuando sale la sentencia no hay apelación alguna de parte de los otros sujetos procesales, entonces tendrían que dar cumplimiento. ¿Qué pasa si no cumplen esa sentencia de la Corte Constitucional? Pobre juez, pobres jueces que no cumplan esa sentencia, porque ahí nosotros planteamos una acción de incumplimiento de sentencias bajo destitución, bajo cargo de daños y perjuicios y obviamente bajo cargo de juicio de repetición en contra de aquellos jueces que incumplieron la sentencia dictada por la Corte Constitucional. Se preguntarán, algunos abogados me han preguntado, algunos colegas, si se puede presentar una acción extraordinaria de protección por violación de los derechos constitucionales a los fiscales. No, ellos no administran justicia. Los fiscales tienen dos funciones, el de la oportunidad técnica y de investigar la verdad. Es decir, son investigadores de la verdad a nombre del Estado, de acuerdo al artículo 195 de la Constitución de la República del Ecuador. Cabe solo sobre los jueces que violaron derechos constitucionales. Así lo garantiza la Constitución, lo garantiza el Código Orgánico, cuando dice, los jueces tienen la obligación de aplicar en forma directa e inmediata los derechos constitucionales, además de los instrumentos internacionales. Así lo dice el artículo 11 de la Constitución de la República, que recoge en ese artículo todo el sistema interamericano. Así lo dicen los artículos 5, 6 y 7 del Código Orgánico de la Función Judicial. Y por supuesto que le da la valía supraconstitucional la misma ley, la misma Constitución y obviamente la supremacía sobre las leyes. Cabe preguntarse, ¿qué pasa con los abogados? Los abogados en libre ejercicio no tenemos quien nos defienda. Es más, cuando no se concede una acción extraordinaria de protección, en la sentencia, los jueces de la Corte Constitucional nos envían al Consejo de la Judicatura para que se presente una sanción por hacer abuso prácticamente del derecho en este caso. Y luego, hay una situación que yo le veo inconstitucional, que nos afecta a los abogados. ¿Qué pasa si el abogado es reincidente en solicitar una acción extraordinaria de protección y le niegan nuevamente? No le digo la procedencia, sino le niegan en sentencia. Cuando no procede no hay sanción a los abogados. Cuando le niegan en sentencia, la reincidencia es sancionada. Ojo, es sancionada con suspensión temporal del libre ejercicio profesional. Por eso que nosotros hemos planteado siempre ciertas acciones, inclusive legales, constitucionales, a nivel nacional y a nivel internacional. Ahora, ¿qué pasa con la sentencia de nuestro patrocinado procesado que tenía una sentencia, me invento, de 12 años? Nosotros presentamos ante la Corte Nacional de Justicia y pasa a la Corte Constitucional. ¿Qué pasa con la sentencia? Obviamente, la acción extraordinaria no le paraliza la ejecución de la sentencia. Lo que sucede en la práctica es que a veces o generalmente pasa el proceso en originales hacia la Corte Constitucional y quedan las partes pertinentes. Entonces, cuando alguien quiere presentar un recurso, por ejemplo, de revisión ante el tribunal que dictó la sentencia, no le aceptan o simplemente le aceptan, pero no le califican porque dicen el proceso se encuentra en la Corte Constitucional. Hasta que no se resuelva, no puede presentar un nuevo recurso o un recurso de revisión de carácter penal. Esas son las circunstancias generales. Cabe manifestar que los principios fundamentales, dejé ahora para el último los principios fundamentales se supone son la oralidad.
pero en una acción extraordinaria de protección el 90% es a través de los escritos. El fundamento va por escrito ante la Corte Nacional de Justicia o ante donde quien se terminó la acción ordinaria y extraordinaria del proceso penal. Luego va hacia la sala de admisión. La sala de admisión por escrito le admite o le rechaza. Luego pasa a la Corte, al Pleno de la Corte Constitucional, quienes revisan y obviamente emiten la resolución correspondiente. Es importante solicitar una audiencia ante el Pleno de la Corte cuando ya está admitido. Eso se nos permite a nosotros solicitar una audiencia de acción extraordinaria de protección para poder exponer en forma oral los hechos ante la Corte Constitucional. No siempre, como digo, los colegas solicitan, pues generalmente lo resuelven en forma escrita siempre, violando obviamente el principio de la oralidad en esta acción extraordinaria de protección. Nunca, pero nunca presentar la acción extraordinaria de protección, obviamente, ante jueces de primer nivel, jueces ordinarios que son constitucionales, a ninguna de las salas, obviamente, porque no procede. Procede cuando concluye la acción ordinaria y extraordinaria, y como queda dicho, esta es una acción que nos garantiza y nos protege los derechos constitucionales, fundamentalmente la tutela judicial, seguridad jurídica y el acceso a la justicia. Para concluir, ¿qué pasa si en la acción extraordinaria también se violentan los derechos constitucionales? En la práctica, claro que sucede. En la práctica se violentan también en la acción extraordinaria derechos constitucionales. Se violentan instrumentos internacionales. Por ejemplo, tuve un caso de un extranjero español en donde se le violentó pese a que la práctica nos llevó a establecer que necesitaba, obviamente, la asistencia del consulado, de la embajada, necesitaba un traductor. Todos esos derechos se violaron desde la flagrancia, se violaron en la preparatoria, se violaron en la etapa de juicio, en la etapa de impugnación, en la Corte Nacional. Pero ante la Corte, ante el Tribunal Contencioso y luego ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se nos dio la razón. Por lo tanto, fueron culpables todos esos jueces, todos esos fiscales y también los jueces de la Corte Constitucional. De esa época me refiero. La realidad no ha cambiado absolutamente nada. Los jueces de antes de la Corte Constitucional con los jueces actuales de la Corte Constitucional. Y no cabe mencionar diferencia. ¿Por qué? Porque fueron jueces políticos puestos casi a dedo anteriormente en un nefasto gobierno, que este no se diferencia en nada. Otro nefasto gobierno, otra Corte Constitucional, que cuando le conviene, estos jueces, lastimosamente, ahí están algunos seres muy capaces, muy conocedores, al menos teóricamente, porque me pregunto, en la práctica, ¿cuándo ganaron un caso? ¿Cuándo ganaron un caso? Pero ahí están sentados de jueces en la Corte Constitucional. Y saben muchos a quienes me refiero, empezando por su presidente, que fue presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero cuando se trata de ser jueces vengadores del nefasto anterior con este nefasto y actual gobierno, ahí está la mano en la Corte Constitucional. Por lo tanto, yo no creo que esta Corte Constitucional es una corte imparcial, una corte de igualdad. Es una corte política producto de la dedocracia. Sin embargo, los abogados siempre nos sustentamos en aquella ley que nos protege de las Naciones Unidas, las directrices que se nos da y se nos protege a los abogados en libre ejercicio. Y como penalistas, una vez más digo y repito, entre nosotros no enseñamos, entre nosotros compartimos experiencia, compartimos estos temas prácticos que no constan en los libritos, que no constan en el internet, que no constan en las charlitas de los intelectualoides que en su vida han ganado un solo caso. 30 años de ejercicio profesional en la Corte Constitucional, seguramente tendremos más de 2000 casos, seguramente muchísimos más. Un llamado a todos ustedes que sigan adelante, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y estamos pendientes, estamos adelante, surgiendo, siguiendo las directrices y obviamente sin bajar la cabeza ni la mirada a nada ni a nadie.